el 5 nos presenta un circuito muy parecido a lo que acabamos de hacer, con una llave acá, una resistencia, tenemos una resistencia por acá abajo, y esto viene así. Una pila acá. Y bueno, sigue siendo muy parecido a lo que acabamos de resolver, porque siguen siendo estas dos en paralelo, si yo conectara la llave, ¿no? Quedarían estas dos en paralelo y el resultado en serie con esta. Bueno, entonces acá me dicen I1, la corriente que viene por acá, I1, esta I2, y la cosa es así, dice lo siguiente, es en choice el ejercicio, ¿no? Y nos van a dar 6 opciones que no las voy a escribir, ustedes las tienen ahí anotadas, entonces las voy a leer, así en el orden que está, y iremos descartando. Dice, ¿qué ocurre con las corrientes I1 y I2 cuando se conecta la llave L? Es decir, que la llave L está abierta. ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa con las corrientes estas que tengo acá si yo cierro la llave? Y las opciones son de si aumentan o disminuyen estas corrientes. Que compare. Bueno, el ejercicio es bastante pacato porque no dice los valores de la resistencia. Quiere decir que el resultado, si no dicen los valores de la resistencia, es esta que tengan acá, sino son R, no sé, pueden ser iguales o pueden ser distintas. Quiere decir que si son iguales, son distintas, el resultado no cambian. Entonces sería piola pensar que son todas iguales para que las cuentas sean más rápido. Dice, ¿qué ocurre con las corrientes I1 e I2 cuando se conecta la llave N en el circuito de la figura? Y no nos dan valores. Chao. Sonamos. No. Lo que hay que hacer es tratar de ver qué pasa si la llave está abierta. Con las corrientes I1 y I2. Y después qué pasa si la llave está cerrada. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con la llave abierta. Bueno, supongamos que N está abierta. ¿Cómo quedaría el circuito? Esta resistencia no tiene forma de que circule corriente porque acá está cortado. La corriente principal llega al nodo, la que vendría por acá se obtura, se detiene, no circula, quiere decir que toda la corriente que viene por acá está obligada a hacer este circuito. ¿Bien? Tiene que hacer esto. Después volver a la batería. Entonces está obligada a circular de esta manera. Quiere decir que esta y esta quedan en serie. Con la llave abierta, estas dos resistencias, vamos a llamarla a esta 1, y a esta 2, y a esta 3, 1 y 2, están en serie. Entonces, la corriente del circuito, el voltaje, es igual, la corriente del circuito es igual a I1 y 2 y la de la fuente. Si las resistencias fueran iguales, vamos a suponer que son iguales, ¿sí? Vamos a suponer que son iguales. No dice nada del problema, pero evidentemente si son iguales o son distintas, las opciones siguen siendo las mismas y no cambiaría nada. Vamos a suponer que son iguales. Entonces, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? Sería R más R. Sería 2R. Quiere decir que la corriente principal sería el voltaje de la pila dividido 2R. Y esta corriente principal es la corriente 1 y la corriente 2. Son todas las corrientes iguales. ¿Sí? No hay posibilidad de que sean diferentes, no están en serie. Este sería el valor de I1 y este sería el valor de I2. Delta V sobre 2R. Con la llave abierta. Ahora, con la llave cerrada. Ahí cambió. Ahí que cambia. Cambió la conexión. Si yo cierro la llave, esto ya no pasa más, lo que decíamos antes. ¿Qué estará pasando ahora en el circuito? Y bueno, acá tenemos un nodo. Yo cierro la llave, acá hay un nodo porque parte de la corriente va a venir por acá y parte va a venir por acá. Se subdivide ahí la corriente. Se vuelve a juntar y vuelve a la batería. Se subdivide, vuelve a juntarse y va a la batería.
Entonces la resistencia equivalente del circuito ya cambia porque le estoy agregando una en paralelo. Y recuerden algo, siempre que ustedes en un circuito agregan una en paralelo, la corriente global del circuito va a bajar, porque la resistencia global baja. Agregar resistencias en paralelo a una parte del circuito implica reducir la resistencia de todo el circuito, y si reducís la corriente de todo el circuito, esta corriente tiene que aumentar. Es decir, que la corriente en uno va a ser mayor. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para que lo vean. ¿Cuánto valdría la resistencia equivalente? Y bueno, primero habría que hacer el paralelo de estas dos. R2 y R3. En la resistencia equivalente, 2, 3. Sería 1 sobre R más 1 sobre R, suponiendo que son todas iguales, a la menos 1, sería R sobre 2, cuando lo calculan. Y a eso habría que sumarle la resistencia 1 para sacar la resistencia equivalente total. Entonces habría que hacer R más R sobre 2, eso da 3 medios de R. Habiendo sacado la resistencia global, saco la corriente total del circuito. La nueva corriente del circuito ya no sería esta. Vamos a llamarla I'. Sería el voltaje de la fuente sobre este número que está acá. 3 medios de R. Que es lo mismo que decir 2 tercios de delta B sobre R. Es decir, que la corriente pasa a ser de lo que era medio a 2 tercios. Medio sería 0,5. Ahora pasa a ser 0,6. 6, ¿no? 0,66 de delta B sobre R. Quiere decir que la corriente, esto sería la corriente 1. La nueva corriente 1 sería. La nueva corriente 1 es mayor. ¿Sí? La nueva corriente 1 es mayor, se aumenta. ¿Y qué pasa con la corriente 2? ¿Qué pasará con la corriente 2? ¿Cómo la sacaríamos? Bueno, habría que hacer la cuenta. Esta nueva corriente, cuando yo cierro la llave, digamos, sería la mitad de la que viene por acá. Porque si estas dos resistencias fueran iguales, acá se subdividen por mitades. Entonces la nueva corriente 2, como la rama tiene la misma resistencia, esta y esta, o la supuse iguales, sería la mitad de la que viene por acá, porque la mitad va por una y la mitad va por la otra. Entonces esto sería la mitad de esto, es decir que quedaría 1/3. Y entonces la corriente 2 pasa a valer de medio a 1/3. 1/3 es 0,3 periódicos, y 1/2 es 0,5. Entonces la nueva corriente 2, 1/3, es más chico que, es más grande que el 0,5. Sí, es más grande. Este es 0,33, perdón, y este es 0,5 sería. No, es más chico. Es más chico. Entonces la nueva corriente 2 disminuye y la corriente 1 aumentaría. Entonces vamos a ver las opciones. La primera no es porque dice I1 aumenta e I2 aumenta. Es falso. La segunda opción dice I1 disminuye. ¿Está bien? Es falso porque está aumentando. Fíjense, de medio a 2/3. I2 disminuye. La tercera, I1 aumenta, está bien porque va de medio a 2/3, que es 0,66, aumenta. Y la I2 disminuye. Varía 0,5 igual a 0,33. Entonces disminuye. Bien, esa es correcta. Entonces la correcta es la tercera. La tercera opción es la correcta. Leo las demás. I1 disminuye e I2 aumenta, es falso porque I1 aumenta. Quinta opción, I1 no cambia, sí cambia, así que va mal. Y la última opción dice I1 no cambia, y bueno, está cambiando. Está cambiando. Entonces cuando yo cierro la llave, la cosa es que la nueva corriente que voy a tener en la resistencia 1 aumenta y la corriente, la resistencia 2, disminuye. ¿Sí? Bueno, ahí está el ejercicio 5. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Tienen el resto de las respuestas. Bueno, calculo que con esto ya el resto de los ejercicios les tendría que poder salir solo. Y bueno, y si no, usen el foro para consultar las diferencias que tengan con los otros ejercicios. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.